Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Salve María, queridos amigos de este canal de los Heraldos del Evangelio, este podcast Vuelo de Águilas. Y en esta vez vamos a seguir volando y desde las alturas enfocar un tema maravilloso que concierne a toda la cristiandad, la Navidad del Señor. Pero antes quiero presentaros a dos nuevos integrantes en este podcast, el padre Leonardo Barraza, de Chile, que está aquí con nosotros, y el padre Leopoldo Werner, hermano de don Carlos, de don Pablo y de la hermana Mónica, 4 hermanos en los Heraldos. Rezamos antes una Ave María pidiendo la intercesión del niño Jesús que nacerá por cada uno de nosotros. Don Leonardo, si le parece, una Ave María. Rezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino Niño Jesús, ten misericordia de nosotros. Nuestra Señora de Belén, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues así, pidiendo la intercesión de la Sagrada Familia, sobre todo del Niño Dios, empezamos este podcast. Muchas gracias, don Leopoldo, don Leonardo, por estar aquí con nosotros. Y vamos a abordar el tema, pero lo vamos a abordar de una manera pues algo peculiar, como van a ver los oyentes, que lo vamos a enfocar por el lado de la cruz, del sufrimiento. Nuestro fundador, don Plinio Correa de Oliveira, nuestro inspirador, siempre hacía mucho hincapié en ese lado, y él le hacía mucha gracia, ¿no? Sobre todo los niños Jesús españoles, que ya cuando nacían estaban con las manitas abiertas como diciendo, bueno, es en la cruz, todo este amor que yo tengo es en la cruz que quiero derramar por cada uno de vosotros. Y también lo vamos a enfocar porque la Navidad es el origen de la civilización cristiana occidental que nosotros vivimos y en la cual estamos. Pero antes de nada, vamos a hablar de la Navidad. ¿Cómo lo podríamos enfocar? ¿Cómo era el mundo antes de la Navidad, antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué supuso el nacimiento de Cristo? Porque todos vemos antes de Cristo, después de Cristo. O sea, hay ahí un antes y un después en la historia del hombre. ¿Cómo lo enfocamos? Don Leopoldo. De hecho, nuestro Señor vino en la plenitud de los tiempos. Que no significa que era el fin de los tiempos, considerando que todavía ya hace 2000 años que esto ocurrió, pero sí que era un momento en que la humanidad humanamente estaba próxima al colapso y al fracaso total, ¿no, don? Sí, pero ese fracaso y ese colapso producido por, o cuál era ¿qué llevó a ese fracaso? No, es que es lo que pasa, que el pueblo de Israel, que era el pueblo que tenía al único Dios verdadero en la antigüedad, porque Dios se había revelado a ese pueblo, al pueblo de Israel, muchas veces caía en la idolatría, se desviaba del camino trazado por Dios. Dios mandaba a sus profetas para orientar, guiar al pueblo y denunciar esos desvíos y manifestar la necesidad de que el pueblo fuese fiel a Dios. Y esos profetas anunciaban la llegada de un Mesías. Por tanto, de parte del pueblo de Israel había una crisis también religiosa profunda. Ya los profetas ya habían cesado, no habían se manifestado más, y había sido anunciado eso también. Y de los pueblos paganos nosotros vamos a ver cosas impresionantes, porque los griegos y romanos, que eran los más civilizados, las puntas así. Sí, claro. Tanto así que en la época de nuestro Señor, el Imperio Romano ya estaba dominando toda esa zona. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, había un Filón, llamado así Filón de Alejandría, ¿no? Que era un judío, más helenizado, ya con costumbres helénicas, todo, pero judío. Él quedaba horrorizado describiendo las costumbres que tenían los romanos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, decían, él se sorprendía que eran los romanos capaces de los hijos que habían nacido deficientes o con problemas, de ahogarlos en el río o lanzarlos al mar para que muriesen porque eran inservibles. O dejarlos abandonados en los bosques para que se los comiera la fiera. Las alimañas, todo porque ya era consumido y bueno, se acababa, no había restos ni nada, era todo. Entonces eran cosas, y él escribía esas cosas y decía, ¿cómo es posible? ¡Qué brutalidad! Otros romanos, hay un tal Plauto. Él decía, los pobres,
eso de darle ayuda a los pobres es una doble locura, porque tú pierdes lo que le vas a dar y el otro va a continuar la pobreza. Así que mejor eliminemos los pobres. ¿Para qué? Y eliminarlo por la vía directa. En la vía directa. Entonces, ese estilo de costumbres, después sin hablar de la degradación moral de los griegos, la corrupción de costumbres, por tanto, era una situación documentada, calamitosa. O sea, había si bien había la plenitud de los tiempos, en San Pablo va a hablar, había también un auge también de decadencia, de crisis. Y los propios fieles del pueblo de Israel que anhelaban la llegada de este Salvador, suspiraban, anhelaban y decían. Por eso que Simeón, al final, cuando llega nuestro Señor, con nuestro Señor niño, en los brazos de Nuestra Señora, con San José, Simeón declara, ¿no? Al final puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. Luz de las naciones, ahí se tuvo un elogio impresionante. No es fabuloso. Pero bueno, es que nuestro Señor vino a cambiar todo el curso de la historia, a modificar todo algo que estaba... Claro, porque decimos, no se puede decir, nace el niño Jesús y bueno, y se acabó. Es algo más. Se crea como una nueva civilización, como una nueva era histórica. ¿Qué es una civilización? ¿Qué es una era histórica? ¿Cómo podríamos definir, por ejemplo, una civilización? Costumbres, ambientes, economía, política... Sí. Civilización es digamos así, sería el conjunto, digamos así, de ideas, de doctrinas filosóficas, morales, éticas, que conforman un relacionamiento social entre los hombres, una civilización. Ahora, si tomamos a nuestro Señor Jesucristo, si cada uno de nosotros tiene, digamos así, la noción de que nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre, que viene al mundo para nuestra salvación, por tanto, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él deja una doctrina, una enseñanza. Es evidente que la aplicación de esa doctrina, de esas enseñanzas, para conformar una civilización, va a ser la civilización auge por excelencia, porque es el propio Dios que ha trazado los fundamentos. Sí, de hecho, San Pablo habla de instaurare omnia in Cristo, o sea, todo tiene que ser realizado y la vida social debe ser conformada según la forma de Cristo, como todo el mundo cristiano. Y el propio San Agustín, cuando habla en la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, pues muestra cómo en una sociedad en la que todo el mundo fuera cristiano, los gobernantes fueran cristianos, no de nombre, de verdad. En serio. Los gobernantes fueran cristianos, los profesores fueran cristianos, la autoridad fuera cristiana, los padres fueran cristianos, los hijos fueran cristianos, esa sociedad sería una verdadera maravilla. Sí, porque son los 10 mandamientos. Es que ahí están los 10 mandamientos sublimados por nuestro Señor, perfeccionados por el vínculo del amor. Amaos unos a otros como yo os amaba. O sea, yo podría decir... el propio San Agustín dice, y osen los enemigos de la cristiandad decir que esa sociedad basada en estos mandamientos, en esto que yo estoy predicando, no es conforme al orden social. No, claro. Entonces, o sea, se puede decir que el primer día de Cristo en la tierra fue ese primer día de una nueva era histórica. Eso, exactamente. Por eso, o sea, Él vino a traer esa luz a las naciones, como decía. La salvación. Y en la medida en que, claro, los hombres se asociaron, porque hablamos de civilización, en función de esa ley, de ese orden, claro, no habría robos, no habría delincuencia, porque todos quieren practicar la ley de Dios. Sería la sociedad perfecta. O sea que, claro, ya lo comentaba, se ha adelantado don Leonardo muy bien, o sea, lo que era el mundo antes del nacimiento de Cristo era un verdadero desastre en la parte moral, en la parte de la propia convivencia del ser humano, o sea, se podría decir que casi no había caridad. No, es que los ancianos, las personas que no eran útiles para el trabajo, hay que eliminarlas. O sea, acabar, y los que no servían para el trabajo eran eliminados propiamente. Pero ¿cómo se puede compaginar eso, don Leopoldo? Porque claro, vemos esas barbaridades, pero a la vez era un pueblo culto. Tenían los filósofos griegos, el derecho romano. O sea, ¿por qué eso? ¿Por qué esa decadencia? ¿Por qué si ellos supuestamente tenían esa cultura, esa filosofía, esa manera de pensar y de hecho tenían valores fabulosos que después la Iglesia los asumió y... El derecho romano. Por ejemplo. Y la filosofía de Aristóteles. Porque el ser humano, cuando no es orientado por una fe superior, que en el caso de los judíos ellos tenían por revelación,
fácilmente se deja obnubilar por las pasiones, y una de ellas es pues la del querer gobernar, querer mandar, querer someter a los demás. Y vemos, por ejemplo, la esclavitud, el trato despreciativo hacia los demás, hacia los más débiles en general, entre los pobres, pero también los niños. El infanticidio no era un crimen grave. Los padres tenían un derecho casi de vida y de muerte sobre los hijos. Y desde luego, incluso a veces podía estar bien visto matar a un niño. O sea, que no era algo extraño, así que, mira, no como ha salido un niño ellos, cojo, digamos así, me lo echo al río. Y la gente lo veía normal. Ellos buscaban, el ser humano cuando va a practicar el mal siempre busca razones. Una justificación de todo Busca eso. una justificación. Y bueno, ellos buscaron su justificación. Mejor que no viva porque va a sufrir, o mejor que no viva porque no va a estar a la altura, entonces lo mato y listo. No tenían ese concepto de que la vida es un don de Dios y solo a él le corresponde quitarla. O sea, una sociedad que estaba, por así decir, vieja y gastada, a pesar de... Gastadísima. O sea, que era, digamos, que estaba condenada a desmoronarse y no había solución. El propio emperador Octavio, Augusto, tuvo que hacer varias leyes para intentar contener los desvíos morales y de costumbres en su época. En su propio imperio. Que fue la época en que nació Cristo. O sea que había desvíos morales graves en la época. Y eso que Octavio no era un santo. No. Porque en el gobierno, pues, sí, para que vamos a traer detalles, hizo, digamos, todo era lícito para el gobierno. Como se decía, como en botica había de todo, ¿verdad? Que sí, y nada bueno. Hasta Dios se declaró. O sea, le hizo que lo adoraran como Dios. Claro, y vemos que esa sociedad gastada, que llegó a esas profundidades de abismo de pecado, de maldad, ese curso de la historia se transforma por el nacimiento de un niño. Pero sobre todo, ese nacimiento de un niño que vino después a predicarnos, y es un poco el tema que queríamos enfocar, que es la cruz, que es el dolor, que es el sufrimiento. O sea, todo eso un poco se tendría que contrarrestar y combatir a través de eso, de la austeridad, del sufrimiento, del reconocer en el otro a un hermano y él entregarse y el darse por eso. ¿Cómo es eso, don Leonardo? Es que es nuestro Señor que viene a cambiar toda la perspectiva, porque es un Dios hecho hombre para nuestra salvación, nuestra redención. Porque en la medida en que nosotros tengamos como eje que la vida en esta tierra es pasajera y que todos nosotros un día tendremos que prestar cuenta delante de Dios y tenemos una eternidad, y que este mundo aquí es pasajero y que hay un Dios que quiere nuestra salvación, pero que se entrega como un redentor para reparar el pecado que hubo de la humanidad, porque ahí está. En el fondo, nuestro Señor se explica como un redentor y salvador. O sea, fue la humanidad en su conjunto que cometió un pecado, que se desvió de los designios de Dios, y Dios, por amor a los hombres, porque la doctrina católica, eso lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Sí, claro. Viene hacia nosotros, se rebaja la condición humana para Él, y ahí está, que ese es el punto. O sea, solamente podría ser un Dios que reparase las ofensas cometidas contra el propio Dios. Claro. Porque por más que, después carta a los hebreos, va a salir, que dice, por más que la sangre de los animales, por más que los sacrificios, nunca llegaríamos nunca a reparar la falta contra él. Por tanto, tenía que ser un Dios que se ofrece por nosotros, pero en cuanto representante nuestro. Claro. Para equilibrar esa balanza de la justicia divina y ser agradable, propiciatorio, una víctima propiciatoria a Dios. Y eso es el fundamento. Por tanto, es lo que da una seguridad, una paz, una tranquilidad, que tenemos un tan gran Redentor, un gran Salvador. A pesar de lo que son. Y eso se basa en el amor de Dios, porque el amor no es principalmente un sentimiento bonito que entra, pero no es lo principal. No es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es querer el bien. Y el amor de Dios
busca sobre todo el bien. Y Él quiso primero darnos su vida y como nosotros lo rechazamos, Él nos insistió por los profetas, nos insistió por los patriarcas, nos insistió poniéndonos un deseo de Él y al final nos mandó a su Hijo para redimirnos porque es consecuencia del amor el servicio, la entrega, la generosidad. También la felicidad, el amor de Dios es feliz. Él también nos va a dar felicidades, sobre todo espirituales, también las humanas, ¿no? Que necesitemos, pero todo se basa en ese amor que es querer el bien mucho más que sentir algo bonito. Y hay un amor, usted lo sabe perfectamente, ¿no? Que no es humano, es solo cristiano, que es amar a alguien no porque sea agradable, porque hay un amor, sí. Alguien puede querer a otro porque es agradable estar con el otro, bien, o porque es simpático, o porque cae bien, exactamente, eso es porque es agradable. Hay un feeling, oye, mira, nos caemos bien. Exactamente, y eso hace que sea agradable estar con el otro. Entonces, puedo querer a alguien porque es agradable estar con el otro. Puedo querer a alguien porque es útil estar con el otro. En el propio matrimonio, pues cuántas veces uno no va a ayudar al otro y hace parte, es verdadero, tiene su lugar. O el amar a algo porque es bueno. Por ejemplo, una madre va a amar a su hijo porque es carne de su carne. Para una madre el hijo siempre va a ser bueno, es todo. Aunque se porte mal. Pero siempre será bueno para ella, lo va a amar. Pero hasta ahí va el amor humano. El amar a alguien porque Dios lo ama, aunque sea mi enemigo, para mí sea inútil, sea desagradable y no sea bueno, eso es algo que solo Cristo ha venido a traer a la tierra. Sí, hablábamos antes con don Leopoldo mientras veníamos aquí, y aquí hay una frase que dice que Cristo vino a la tierra a sufrir, y decía don Leopoldo, bueno, no solo a sufrir, sino que en el servicio, en ese sufrimiento está en el servicio, y es un poco el tema que está usted hablando. O sea, es el sufrir de Cristo, es el servicio, en la abnegación, en la entrega. En Cristo fue el holocausto hasta la consumación, y es un poco lo que el nacimiento del niño Dios debería representar y suponer para cada uno de nosotros. ¿Cómo enfocar eso? En yo, Carmelo, 2022, o sea, van a hacer Cristo, es un año más, vale, sacamos el turrón, sacamos el champán, tocamos la pandereta, muy bonito, y viva el niño Jesús, pero tiene que haber algo más. Claro, es algo más, es entender que el sufrimiento es una exigencia del amor y además no tiene sentido en sí mismo, sino como consecuencia del amor. ¿Cuántas veces, me acuerdo cuando era pequeñito, que de pronto le decían a uno, oye, pues ¿por qué no le llevas una flor a tu madre? Se lo decían a uno en el colegio, como un gesto de amor. De cariño. O entonces, haz esto, haz aquello otro para mostrarle a tu madre que la quieres. Son cosas que a lo mejor pues coger una flor no cuesta nada, pero hay otras cosas que a lo mejor para un niño pues hacer la cama o ordenar el cuarto puede ser terrible, pero que uno lo hacía para agradar. ¿Qué le puedo yo dar a Dios que le pueda agradar en estas Navidades? Es un tema interesante. Cada uno tiene algo que le puede dar a Dios. Pero vamos a dejar eso porque yo creo que eso nos puede servir como conclusión. Eso es como en la música del tamborilero y tal. Entonces dejamos esa ficha ahí, ese pincho ahí en la pizarra, pero lo tomamos al final porque yo creo que ese va a ser un poco el punto final de este podcast. Pero don Leonardo, a ver, explíqueme, porque yo en esto soy un poco corto y yo sé que usted es muy sabio. No. Sí, es un misterio. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó y se hace hombre, pero es Dios. Dios no puede sufrir. Sí. ¿Por qué Dios sufre entonces? A ver, explíqueme eso porque yo ahí me pierdo. Mire, nuestro fundador, Monseñor Juan, da una explicación, Monseñor Juan Clá, da una explicación muy, muy interesante, didáctica, teológica, al respecto de este asunto de la redención. Él da un ejemplo, él explica. Imagínense que yo estoy aquí, ¿no? Y le doy, por las cámaras aquí están todos viendo, le doy un bofetón a usted. ¿No? Y sale por las cámaras. Entonces dice, bueno. Ahí el video se viraliza, ¿no? Porque los heraldos del Evangelio se agreden. Bueno, sería una falta. Claro. Pero ¿qué sucede si ese mismo bofetón yo se lo doy, no a usted, sino que se lo doy al Padre? Además es más grande. Cuidado. Cuidado que tiene repercusión. En legítima defensa no es pecado golpear, ¿eh?
Eso, ahí Mira, bueno, ese es otro tema. Es otro tema, no te entiendo. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Ahí tenemos a usted. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, a un obispo, cualquiera que sea? Siendo que la bofetada es la misma. Es la misma. No, yo doy. Si estuviese aquí un obispo, por ejemplo. Evidentemente que esa misma falta va a adquirir una proporción mayor en función de quién es el ofendido. Ahí está. Y ahí está el punto. Entonces a usted, sin ánimo, porque usted, no, yo soy el padre es más grande, más alto, ¿no? Más de todo, y ya el obispo, el sacerdote ungido y todo, y un obispo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, cuando nosotros cometemos una falta contra un Dios que nunca ha tenido principio y nunca va a tener fin, esa falta, por tanto, adquiere una proporción de gravedad infinita. O sea, todo pecado, toda falta contra Dios, la proporción es infinita porque el agredido, el ofendido, es infinito. Y perdón que le interrumpa, porque diga, no, ponga. Pero es porque a veces uno se puede preguntar, vale, pero ¿cómo puedo yo hacer una cosa que es infinita? Si somos finitos. Pues es que nosotros hay cosas que podemos hacer y que después no podemos arreglar. Por ejemplo, yo le puedo quitar la vida a alguien, pero no se la puedo devolver. Sí, es un hecho Eso que trasciende es algo mucho más grande que yo. Pero yo lo puedo hacer. Puedo quitar esa vida. Y lo digo porque es que a veces se pone la objeción, ¿cómo puede ser que yo? Pero sí. Pero... Exactamente. Entonces, por tanto, por más que en una balanza yo ponga todas las oraciones de todos los santos, de todos los ángeles, inclusive podemos poner de María Santísima, de la Virgen, nuestra Madre María, nunca vamos a equilibrar esta balanza de la justicia divina, porque es de una proporción infinita. Por tanto, tiene que ser el propio Dios, porque solamente Dios va a equilibrar esta balanza, que viene a nuestro rescate, a nuestra salvación. Por puro amor. Por puro amor. O sea, pero como representante nuestro, como un hermano nuestro de la misma naturaleza nuestra, que se ofrece como víctima propiciatoria a Dios Padre para redimirnos y equilibrar esta balanza y, más que equilibrarla, ponerla a nuestro favor. Sí. Elevarla. Y ese es el asunto. Y por eso que nuestro Señor viene al mundo, se ofrece, y la cruz, ¿no? Porque el pueblo español tiene esa característica que, como usted bien decía, don Carmelo, ¿no? Nuestro inspirador, formador de Monseñor Juan Clark, profesor Piño Correa de Oliveira, él viendo unos belenes que en Brasil le habían hecho, todo bonito, aquí falta algo, falta el Calvario. Todos, pero ¿cómo? Si es un Belén, claro. ¿Cómo es posible? Y todos los españoles tienen esa noción del Calvario. Porque claro, si no se explica en función la redención, nuestro Señor viene al mundo como niño, inocente. O sea, a cambiar la historia de la humanidad, sí, un antes y un después. Y acoger, o sea, porque ¿qué es lo que sucede? Es otra cosa también, que es un niño que abierto, dispuesto, benévolo, cariñoso, bondadoso, para nuestra salvación. Y ese es el lado también de la Navidad. Claro. O sea, que Él viene como un hermano, como un niño para salvarnos, acogernos y llama, mire, tú eres pecador, tú tienes defecto, aquí estoy yo para acogerte, porque he venido para tu salvación. Eso es lo extraordinario de la Navidad. Claro, y eso es lo que hace diferente a todos. Y es que Él une la naturaleza humana a la divina, sin confundirlas. Entonces, es como mutatis mutandis, o sea, cambiando. Una persona que es policía, bueno, pues como persona él no puede poner multas, pero como policía sí. Claro. Y cuando no está ejerciendo de policía no puede poner multa, la podrá poner cuando está ejerciendo. Está con su uniforme, con todo. Por lo tanto, y Cristo sufrió en su humanidad, no en la divinidad, que no puede sufrir, pero sufrió Él, Cristo, que como persona es Dios, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. O sea, haciéndose en todo con el hombre, menos en el pecado. Por lo tanto, el mérito era divino, de Dios, porque al ser una persona era infinito, pero la divinidad en sí no puede sufrir. Por eso. Porque es imposible, o sea, no porque... Claro, porque no está en la naturaleza de Dios. Eso aclara muchísimo y nos abre un panorama fabuloso, ¿no? Porque Cristo quiso sufrir de esa manera, como bien ha explicado, por el fiat al Padre, o sea, por ese sí. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a tener una pequeña pausa, porque quiero anunciaros algo, ¿vale? Así que no os vayáis, que son 15 segundos.
Como en años anteriores, los heraldos del Evangelio quieren invitarte a visitar los belenes de nuestras sedes. En cada uno de ellos, los visitantes podrán contemplar una historia catequética a través de una exposición animada y diferente, que combina el arte y la tecnología como instrumentos de evangelización. Ven en familia. La entrada es gratuita. Te esperamos. Pues continuamos con nuestro podcast aquí con el padre Leonardo Barrasa y don Leopoldo Werner, el padre Leopoldo Werner. Y hablábamos sobre la aceptación, el fiat de Cristo. Cristo le dice un fiat profundo a su Padre, a Dios. Y en ese fiat, en esa aceptación de todo lo que Él quería para la salvación de cada uno de nosotros, Él asocia a la Sagrada Familia, a la Santísima Virgen, a San José. Y la Sagrada Familia, si no entiendo mal, yo creo que ya sabían o tenían un conocimiento de alguna manera de que el fin de esa redención era la cruz. Por lo tanto, ellos se hicieron, por así decir, copartícipes de ese sufrimiento de Cristo. Don Leopoldo, esa coparticipación del sufrimiento de la Sagrada Familia, ¿cómo se aplica a ellos, a nosotros desde ese primer momento del nacimiento de Cristo? Se aplica, en primer lugar, San Pablo dice que tenemos que completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, no que falta porque le falte algo al infinito mérito de Cristo, sino porque por voluntad de Cristo Él quiere que no sea no solo la cabeza, sino también su cuerpo místico, que es la Iglesia y sus miembros, participen de esa redención. Si bien que la Santísima Virgen tiene un papel muy especial de corredentora porque ella ofreció a su propio hijo. Dios le pidió esa aprobación a ella y ella lo aceptó, cosa que no hemos podido hacer ninguno de nosotros. Nosotros no hemos tenido esa oportunidad, digamos así. No somos nosotros lo que hemos ofrecido a Cristo, ha sido la Virgen. Eso es algo que, por tanto, ella es muy especial, pero todos tenemos esa vocación de corredención. O sea que nosotros, digamos, esa corredención es una fe chiquitina, minúscula, claro, así, y la de la Virgen es, bueno, como ella, portentosa. Desde la visita del ángel. Ese fiat, sí, desde el fiat. Se asemeja a ese fiat de Jesucristo en aceptar la voluntad del Padre. ¿Cómo será esto? Ella conocía la Escritura y sabía ya en aquel momento lo que eso significaba. ¿Cómo será esto si yo no conozco varón? Claro. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y ese hijo será fruto del Altísimo. Y ahí se produce todo, ¿no? O sea, el nacimiento de Cristo, esa redención empieza en ese fiat, en ese hágase. Y San Luis Griñón de Montfort va a explicar que ese es el mayor milagro de toda la historia, porque nunca, jamás en toda la historia de la humanidad, ni de la redención, ni la historia de los hombres, habrá un milagro mayor que ese. O sea, es el propio Dios que se hace carne en las entrañas purísimas de María Santísima. Por eso que ayer celebramos la Inmaculada Concepción, porque ese es el gran dogma mariano,
y que España tiene la honra de ser de las naciones que siempre lo defendió a capa y espada. A capa y espada. Nunca mejor dicho. Nunca mejor. ¿Verdad que sí? Y que ¿por qué? Porque había algunos teólogos, pero no por mala fe ni por mala voluntad, porque como la redención era para todos los hombres, claro. Si ella no tenía pecado original, ¿cómo? Quedaba fuera de esa redención de los hombres. Claro. Y ahí está que otra corriente de teólogos, no los teólogos, la corriente franciscana, dicen que no. Como esa carne y esa sangre de María Santísima será la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el demonio no podía tener ni siquiera un poco de gaudium fantástico, así, yo por lo menos le puse una mácula, aunque sea minúscula. En esta carne, ¿por qué no? Nada, tú no tienes nada, o sea, ella es inmaculada antes del parto, durante el parto, después del parto. Tú nunca la manchaste, porque es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y ese momento fue extraordinario, porque a partir de ahí se da una comunicación entre ella y nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que ella la llamamos, la Iglesia todavía no lo ha firmado como dogma, pero corredentora con C mayúscula. Y al hilo de lo que decía don Leopoldo, que todos somos un poco, somos corredentores con C minúscula, eso lo vemos en la vida de los santos, ¿no? Que han reproducido en su propia carne extraordinariamente el sufrimiento de Cristo. Cuántos santos, cuántos martirios, ¿verdad que sí? Que han sido capaces de lo imposible, gente que humanamente no. ¿Verdad que sí? Sí, hace 2 días, volviendo de una peregrinación a Lourdes, pasamos por Barbastro y fuimos a rezar delante de las reliquias de los mártires de Barbastro, que fueron tratados de una manera espantosa. Los mantuvieron cerrados en un salón sin poder salir, por tanto sin baño, sin aseo, no les dejaban recibir la comunión, la recibían metida, que cada partícula, cada hostia era cortada en 8 pedacitos y la metían dentro de un bocadillo de pan para que la gente no se diera cuenta. E incluso los milicianos decían, pero ¿y por qué esta gente? Qué raro, ¿no? Durante el desayuno no hablan. Y después del desayuno, en la comida o en la cena sí hablan. Pero en el desayuno nunca hablan, claro, porque ellos ya sabían, comulgaban, que ahí estaba, sin que nadie se enterase, hacían su acción de gracia y todo, pero todo en silencio. Pero bueno, sufrieron horrores porque además los trataban mal, en fin. Sí, pero una vez, muchas veces... Y con alegría, porque esa era la otra característica, que tenían una paz de alma y voy para el cielo, y conseguían mandar cartas diciendo, nos vemos en el cielo. Un poco, pues ahí está esa unión con el sufrimiento de Cristo, que me gustaría que a ver si pudiéramos hablar un pelín sobre el tema, porque Cristo, el Señor, desde que nace, incluso antes ya desde que nace, Él nace y es sufrimiento, ¿va? No tiene dónde reposar, nace en un pesebre, le calienta la mula y el buey, después tiene que huir a Egipto. O sea, el mundo le dio las espaldas a Cristo, por así decir, desde ese primer momento. O sea, Cristo sufrió desde ese primer momento. Y San José Oriol decía, el mundo da lo que tiene. ¿A Cristo qué le dio? Le dio las espaldas, le dio un poco ese no a Cristo. Y sin embargo, Cristo no se da por nosotros. Desde ese primer momento, o sea, desde antes de nacer, Él ya quiere empezar a sufrir por cada uno de nosotros. El consuelo que nosotros podemos darle al Señor, ¿cuál podría ser? Viendo toda esa infamia que el hombre hace contra Dios y el mundo, ese gran enemigo del alma, el mundo hace contra Dios por todo lo bueno que nos da. Bueno, hay que saber que es una premisa, la voluntad de Dios es siempre perfecta. Dios solo puede querer el bien, porque Dios es amor y amar es querer el bien. De forma que todo lo que Dios quiere es bueno. Puede que no lo entendamos en determinado momento, pero es necesariamente bueno. Y lo mejor que le podemos dar a Dios es aceptar y actuar según su voluntad. Es más, hay muchas cosas que Él nos puede quitar. Nos puede quitar la vida cuando quiera, nos puede quitar la salud, Señor dueño de la vida, nos puede quitar los medios económicos, nos puede quitar como el Santo Job, o sea, las amistades, nos puede quitar lo que sea. Casi todo. Hay solo una cosa que no nos puede quitar. ¿Y cuál sería? Y esa cosa que no nos puede quitar es nuestro sí libre. Porque si nos lo quitase, ya no sería libre. Y dejaría de ser Dios el mismo. Entonces, yo creo, ¿no? No, ya no. Habría hecho una criatura no libre. Claro. Y sería... O sea, contrario él puede quitarnos el sí.
pero no el sí libre. Sí libre Sí, claro. depende de nosotros. ¿Y qué es lo que yo le puedo dar a Dios? Pues mi sí libre, a su voluntad. Ese sí, ¿Y esa qué es lo que entrega Dios, continua. qué es lo que Dios nos va pidiendo en cada momento? Pues en cada momento Él nos lo va a manifestar en cada persona con la que nos encontramos, como dice el prefacio 3 del Adviento, en cada persona y en cada acontecimiento. En cada situación, en cada momento, en cada lugar, en cada todo. Cada uno, pues uno le pedirá que tenga paciencia con su esposo o con su esposa, que ofrezca una falta a lo mejor de cariño, de afecto que debería recibir, o todo. una enfermedad. O el día a día, ¿no?, de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Ahora, vemos en el portal de Belén los pastores. Van, adoran al niño. Después a Cristo lo llamaremos el buen pastor. ¿Cuál es la figura del buen pastor? ¿Por qué esa figura del buen pastor? ¿Por qué ese adorar a los pastores, esos primeros que van al pesebre, se hincan de rodillas y glorian en las alturas y tal? Y después Cristo es el buen pastor. Son los ángeles, ¿no? Son los ángeles que les anuncian. Se aparece una milicia celestial y los pastores oyen músicas que nunca oyeron en sus vidas. Y les anuncia una gran alegría: hoy ha nacido el Salvador. Y ellos van, claro, y esa alegría, y encuentran ese acontecimiento. El pastor, y aquí está un punto, me parece, padre, bien importante, y don Carmelo. Y todo lo que nos oye, que es importante que lo tengamos muy presente. Claro, porque en el fondo, todo se centra en la vida eterna, porque ahí está el asunto. Esta vida es pasajera, efímera. Ninguno de nosotros llegará a vivir en esta tierra 130 años. Madre mía. Algunos 110. ¡Qué locura! No hay un récord, no, 108, 109, 110 algunos, pero bueno. Y esta vida termina. En función de la eternidad y de la gloria celestial que Dios nos adquiere para cada uno de nosotros a través de la redención, debe ser la meta que cada uno de nosotros tiene. ¿Y qué es la voluntad, no? ¿Qué es la voluntad de Dios que decía el Padre? Claro. Se cifra en 10 mandamientos. Ni más ni menos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu entendimiento. No tomarás el nombre del Señor en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás padre y madre. No matarás. No cometerás acciones impuras, deshonestas. No robarás. No levantarás falso testimonio. No codiciarás a la mujer del prójimo. No codiciarás los bienes ajenos. Si, como decía el padre, ¿no?, al comienzo que recordábamos, ¿no?, San Agustín. Sí. Si tuviésemos eso bien como referencia, claro. bien claro. Desgraciadamente, muchas veces nosotros no cumplimos con esa ley. Y ahí viene el buen pastor. Que no es una ley arbitraria, además. No es que Dios se inventó esos mandamientos para Porque ver no si tenía éramos... estaba aburrido allí Para en el ver, cielo. a ver si esta gente... Les voy a poner algo difícil para ver si esta gente lo consigue superar. No. Son la manifestación, la expresión de su vida, de su amor. Todos ellos, todos y cada uno de ellos. Que por ende son la inclinación, o sea, lo que es el hombre lleva en su propia naturaleza, que tendría que ser hacer el bien, ¿no? Pero por el pecado. Por el pecado. Pero, y ahí está, ahí viene el buen pastor. O sea, esa imagen que nuestro Señor propio va a mostrar. La oveja que se descarría. Se descarría porque es una invitación de los lobos que la llaman, es una invitación. Y en nuestros tiempos tenemos todo tipo de convites, invitaciones para no cumplir con la ley de Dios. O sea, vivimos una crisis de fe, una crisis religiosa, una crisis moral de proporciones que ya Nuestra Señora en Fátima lo había anunciado, y tantos otros Un santos. poco podríamos decir que vivimos como se vivía el mundo pagano de griego, de fenicio, del pueblo de Israel. Un poco vivimos en esa situación. Y Yo no en me cierto acuerdo- sentido, diga. Yo no me acuerdo ahora mismo el nombre del estado, porque leí la noticia y bueno, no. Pero en Estados Unidos hay un estado en el que no pueden ser perseguidos los padres si su hijo muere por falta de atención durante el primer mes Qué barbaridad. después de nacido. Después del parto, claro. O sea, no solamente el aborto ya que ya es un crimen, no, es Una vez nacido. el infanticidio que se legaliza. Un poco lo que decía el autor ese, que lo cogían como una Filón, piedra y al río. Filón de Alejandría, que quedaba
Y el buen pastor, don Leonardo. Bueno, el buen pastor. Vamos a ir. No me den vueltas así que la gente se me emociona y me dice, ¿dónde llega el buen pastor? No, es que ahí está. Tenemos que imaginar que la oveja que se alejó del redil, que no quiso seguir las órdenes del pastor, que se alejó por el pecado, está en una situación caótica, triste, angustia, calamitosa. Pero es nuestro Señor Jesucristo que va a la búsqueda del buen pastor, que la ve en medio de los carrascal, las zarzas, las alimañas. Y el pastor que va al encuentro de la oveja, solo que la oveja no quiere tampoco, se resiste. Y el pastor se ensucia o el pastor puede clavarse con los espianes, pero lo que él quiere es salvar a la oveja. Sí, y la coge sobre sí. La lleva él, no es que la acompaña, no, es que la lleva él. Él mismo la coge, la levanta. Y es tan emocionante porque ahí termina, don Carmelo. Nuestro Señor va a decir, en verdad les digo que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos aquí son misterio, ¿no? Santos. O sea, inmaculados, o sea, gente que han sido 99 justos y santos que no requieren de perdón, que no requieren pedir perdón porque están perseverando. Pero esa es la bondad de nuestro Señor Jesús. Ese es el deseo que tiene de salvar. Ese es el gran... Más alegría por un pecador que se convierte. Y ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Tenemos tantas, pero ya quedamos con el pastor que, como dice el padre, se la coge. Pero es que ya hay una serie de sermones muy bonitos sobre los pastores de San Agustín, comentando la Escritura. Y es un tema que, por lo tanto, viene incluso de antes de nuestro Señor, el tema del pastor. En Fátima, ¿a quién se apareció? La Virgen, a unos pastorcitos. En la Salet eran también pastorcitos. En Lourdes no era pastorcita, aunque de vez en cuando ejerciera de pastorcita, porque ella fue pastorcita. De hecho, en Bartres, que está cerca de Lourdes, está el aprisco donde ella cuidaba de las ovejas cuando estuvo un tiempo fuera de Lourdes por salud. Y ella también era pastora, por lo tanto... Es curioso que Dios tiene esa especie de predilección y la Virgen también una especie de predilección por pastores. Don Leopoldo, usted que es de Andalucía como yo, usted es chileno, no es de Andalucía, no tiene ese privilegio. No, ¿qué va? Verdad. Pero en Andalucía... Algún defecto tenía usted que tener, ¿no? Claro. Pero en Andalucía tenemos una devoción que después se ha hecho, y en América se ve mucho, en México se ve mucho, la Divina Pastora. ¡Ay, la Divina Pastora! Don Leopoldo. Porque si vemos que Cristo va, como decía el padre Leonardo, va... La Divina Pastora casi que me atrevería a decir como que se vuelca más todavía, porque dice, hombre, lo que mi hijo no puede, allí voy yo. Este no se escapa ni queriendo. La Divina Pastora, don Leopoldo. Sí, de hecho, incluso hay una oración muy bonita, que lamentablemente no recuerdo de memoria, pero que me viene a la mente ahora, en la que el propio profesor Plinio Corrado de Oliveira, él le pedía a la Virgen como que nos agarrase por el pelo para que no nos pudiéramos escapar. Y de hecho a veces uno se siente así, yo no por el pelo porque ya no me queda mucho, pero estamos así casi todos aquí en esta sala. Pero sí que se siente uno muchas veces como agarrado por el pelo por la Virgen para que no nos deja ser mucho peores de lo que ya somos. O que podríamos ser. Por eso, o sea, podríamos ser mucho peores de lo que somos. Porque por nuestra naturaleza decaída todos podríamos ser peores, y de hecho todos de vez en cuando nos chocamos porque como yo he podido hacer esto, o sea, ni yo me imaginaba que yo pudiese hacer esto, pero lo he hecho. O sea, ella como Divina Pastora está ahí y como que, claro, es una madre, ¿no? No, es que es lo que convirtió a Francisco Marto, ¿no? San Francisco, qué santazo, ¿no? Qué santo niño. Que cuando le preguntan, ¿no? Porque si ella viene del cielo y nosotros vamos para el cielo, claro, o sea, yo quiero irme contigo. Francisco, Nuestra Señora le dice, Francisco va a tener que rezar muchos rosarios. Lo que tocó el corazón de este niño fue justamente el abismo, la consideración del abismo que existía entre la santidad, la virtud, la bondad, el afecto de Nuestra Señora, que venía del cielo, y las infidelidades y las carencias de él. Y la poca cosa. Porque él sintió el contraste, el abismo que había. Pero que era un amor, un afecto, un cariño que lo atraía y que no lo rechazaba. Y que no lo despreciaba, que por el contrario quería atraerlo. Eso
fue que convirtió a este Le Francisco transformó y comenzó a totalmente. rezar rosarios. Y que es el amor que ella tiene por cada uno de nosotros, porque ella quiere la salvación, ese ella quiere la amor, redención. Ese amor y esa Para humildad nosotros. valen mucho más que todo lo que se puede hacer Ahí está. en concreto. Y es el amor quiere el bien y hace el que puede. Porque claro, lo que no se puede, pues no se puede. Si Donde pudiéramos, no se llega, lógicamente, diría el sabio. pero hace lo que puede. Y lo que cuenta realmente, lo que vale realmente es ese amor. Y la Virgen le pidió a ellos que, además de ser pastores de ovejas, aunque no se lo dijo explícitamente, pero que fueran pastores de personas, porque cuando ellos rezaban o se sacrificaban por los pecadores, estaban ayudando a traer ovejas de vuelta. Claro. Es el gran mensaje de Y eso es algo que todos podemos hacer. No hace Todos, falta... no hace nada. Santa Teresita es patrona de las misiones sin salir haber salido del Y convento. muriendo joven, entre comillas, sin haber hecho nada en las misiones, ¿no? Pero sin embargo hizo mucho más misión que muchos misioneros. El tiempo se nos va, don Leonardo, don Leopoldo, pero yo quiero acabar, hemos hecho aquí esa sinopsis de todo, ¿no? Lo que era el mundo antiguo, lo que era el paganismo, lo que era el no estar en la presencia de Dios, ese nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que divide el mundo, divide la humanidad, divide las almas para el bien, como decía muy bien don Leopoldo, para que hagamos siempre el bien y busquemos el bien. Y Dios quiere hacer eso todo a través de ¿qué? Del sufrimiento, de la cruz, del dolor, para que por medio de esa redención, en la cual todos participamos, lleguemos a la salvación eterna. Pero me gustaría acabar, a ver si me ayudan, porque, claro, estamos hablando de la Navidad, de que Cristo viene a redimirnos y nosotros, como bien decía ahora don Leopoldo, podemos ayudar a esa redención, a salvar más almas. El 19 de agosto de 1917 la Virgen se aparece a los pastorcitos, no fue el 13 porque estaban presos en Ourén, se le aparece en los Baliños y le dice una frase que la repito aquí tal como lo dijo la Virgen porque me impresiona. Dice, muchas almas se van al infierno porque no hay quien rece ni sufra por ellas. O sea, Jesucristo rezó, sufrió por nosotros para salvarnos. Y hay muchas almas que se van porque no hay quien rece ni sufra por ello. O sea, si no rezamos y sufrimos por las almas que deseamos que vayan al cielo, digamos así, no somos participantes de ese nacimiento de Cristo en Belén y de esa muerte en la cruz por la salvación de los hombres. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es ese rezar? ¿Cómo es ese sufrir por los pecadores? Que son algunas veces, bueno, dice mejor que se vaya, no digo al infierno, porque no se puede desear eso, pero casi. Oiga, yo oí una explicación que da Monseñor Juan Clan al respecto del sufrimiento que yo no encontré leyendo, bueno, es verdad que no he leído mucho tampoco, ¿no? Pero bueno, en filósofo, teólogo, y una explicación realmente impresionante. Él dice, parte de un fundamento, que de la obra de la creación existen dos criaturas inteligentes, que son ángeles y los seres humanos. Y que por causa de la inteligencia, la inclinación natural de la criatura inteligente es acerrarse sobre sí mismo, de ser autocomplaciente, autosuficiente, que fue el problema que tuvieron los ángeles que no fueron fieles, que Lucifer y todos los que se rebelaron contra Dios, se cerraron sobre sí mismos, fueron autosuficiencia, y ahí entra el orgullo, la soberbia, el querer ser igual a Dios y casi o más que Dios. Exactamente, si es posible, en el fondo igual, pero yo más que tú. Exactamente. Y ahí está, es en el sufrimiento, es en la prueba, en la tribulación, que esa, ¿cómo se puede decir? Ahí traduzca ahí la carapaza, el caparazón que creamos de autosuficiencia. Cada uno de nosotros, o unos más menos, por causa de esa inclinación de cerrarnos sobre nosotros mismos, de ser egoístas, es ese caparazón que tiene la posibilidad de quebrarse cuando la persona ya no consigue ser autosuficiente. Porque va al médico y el médico le dice, mire, no hay nada que hacer. Lo único que le podemos ofrecer es, en esta etapa, un poco de calidad de vida. Y ahí la persona, ¿cómo? Solo esto, ¿por qué? Lo demás tenemos que, como dicen. Y ahí en ese momento que él se creía todo, absoluto, que conseguía, de repente se da cuenta que tiene limitación. Y en ese momento que la persona tiene la posibilidad de unirse a la redención de nuestro Señor, unirse al sacrificio salvador de nuestro Señor Jesucristo, y en esa unión con Él
aspirar a la vida eterna, porque San Pablo en sus cartas, su predicación, el centro de la predicación es Jesús crucificado, que es nuestro Salvador. Que conlleva a la conversión personal y por ende a la de mis hermanos, el amor al prójimo. Exactamente. Que es lo que pide Nuestra Señora aquí en Exactamente, Fátima, porque ¿verdad? yo uno mi sufrimiento, mi sacrificio, mi dolor, a esa pasión redentora de nuestro Señor Jesucristo, a las lágrimas de Nuestra Señora, a esa corredención de ella que estaba a los pies de la cruz. Porque una lágrima de Nuestra Señora derramada por el Señor no tiene valor infinito porque ya no es Dios. Claro, pero ella en unión con nuestro Señor Jesucristo, esa lágrima, claro que tiene un valor infinito. Y si nos unimos a ella y a Él, ese sufrimiento explota claro, y todo y en función de la eternidad, porque aquí se acaba. Sí, claro. Por más que los médicos te hagan un tratamiento, una cosa, o te den, en función de eso yo vivo con alegría, con resignación. Y si como en Barbastro, ¿no? Lo llaman y va a morir, bueno, con alegría, alegría en medio del sufrimiento, ¿no? Pero sí, la gente que no es cristiana se escandaliza. De hecho, es una locura. Dice San Pablo que los paganos se escandalizaban de la cruz. Y la cruz, si no es como manifestación de amor, no tiene sentido. Es absurda. Pero es que dice el propio nuestro Señor que no hay amor más grande que dar la vida por aquellos a quienes se ama. O sea, el amor, el sufrimiento, esa entrega, ese darse por entero, es una expresión de amor y, en cierto sentido, incluso una consecuencia del amor. Y una manera de hacer apostolado también. Él vino a salvarnos porque nos amaba. O sea, Él quiso darse así para salvarnos porque nos amaba. Nos amaba porque nos ama. Sí, porque nos ama profundamente. Y eso es lo que nosotros debemos también vivir, el dolor no como un masoquismo, porque eso sería absurdo. Es vivir el dolor como expresión del amor, de ese amor del que quiere hacer el bien. Eso en el plano humano y una civilización. Cristo vino a transformar, crear una nueva era histórica, una civilización. ¿Cómo tendría que ser la civilización? Usted lo hablaba antes, lo comentábamos en el intermedio de Leopoldo, que el profesor Plinio lo definía de una manera... Sí, sería, en realidad, yo creo que casi que merecería otro podcast diferente para poder describir. Un fogonazo así, pero por ejemplo, porque se nos va el tiempo. Cristo vino, se hizo esclavo de la Virgen durante 9 meses y después durante toda su vida les estaba sometido. Mientras él fue niño. Él mismo nos va a decir que seamos unos de otros esclavos por amor. Y me parece que la propia Virgen, aquí la esclava del Señor, o sea, ese es un elemento que tiene que estar muy presente en una civilización cristiana. La austeridad, vemos que Cristo no buscó los lujos. No quiere decir que los lujos no tengan su papel, pero no es lo principal. O sea, hay que estar dispuestos a dejar todo aquello que Dios nos pida que dejemos, y eso hay que practicarlo, porque sin práctica, pues cuando llega la hora no se consigue. Por lo tanto, una civilización cristiana va a ser jerárquica, porque si yo considero a los demás mayores que yo, más que yo, y yo quiero servir a los demás, pues hay una jerarquía y una pelea muy bonita en que quién sirve más al otro. ¿Quién le da la precedencia al otro en todo lo demás? Es austera, sacralizada, o sea, todo en función de lo que es sagrado, ¿no? De lo que es y la gloria de Dios, todo lo que es la gloria de Dios, para servir a Dios, para glorificarlo a Dios, para darle alegría a Dios. Que es la noción que tenían los santos. Incluso en la diversión. Hay una virtud que Santo Tomás llama eutrapelia, que es la virtud del juego, de la diversión. El saber divertirse. Que hay que saber divertirse según Dios. Porque si Dios ha puesto en la naturaleza humana la necesidad del entretenimiento, de la diversión, porque es una necesidad, sin eso no podemos vivir, tiene que haber, dice él, una manera virtuosa de poder alegrarse, hacerlo. de poder hacerlo, etc. Eso me lo han contado, yo no lo he verificado históricamente, pero bueno, si no, me
me contaron que una vez le preguntaron a unos chicos alumnos de San Juan Bosco, quizá fue el propio San Juan Bosco, no sé, porque a mí me lo contaron así de hace mucho tiempo, le preguntaron durante un recreo que qué harían si supieran que iban a morir dentro de media hora. Entonces uno dijo, bueno, pues yo iría a confesarme, y otro dijo, no, pues yo iría a la capilla a rezar para prepararme mejor. Cuando le preguntaron a Santo Domingo Sabio, él dijo, yo seguiría jugando. Seguiría jugando. Porque es lo que Dios quiere que yo haga ahora. Y él estaba en la paz de Dios y tal. O sea, es hacer la voluntad de Dios. Qué bonito. Que siempre es buena y santa. Se nos va el tiempo. Don Leonardo, don Leopoldo, hemos visto que el nacimiento de Cristo ha traído de lo bueno lo mejor. Oiga, pero invita a todos a los belenes. Sí, eso lo haremos ahí. Eso lo va a ver. Hombre. Pero antes de acabar, vamos a dejarle un mensaje a todas las personas que van a ver este podcast de la Navidad, de ese nacimiento de Cristo. Va a ser 1 minuto, don Leonardo. ¿Se compromete a hacer 1 minuto? Un minuto. Con reloj. Un mensaje para todas aquellas personas que quieren ver este nacimiento de Cristo diferente a lo que lo han visto durante años anteriores, y le pedimos después a don Leopoldo que nos dé la bendición. A ver, usted con el tiempo, Mira ¿no? la cámara. Pero me dice, Sí, corte, sí. 1 minuto, tiene reloj ahí, ¿no? Sí, no se preocupe. Ay, sí, me Yo le hago hace así. me hace así y ya. No. Imaginar que en esta Navidad del año 2022, nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora, según enseña la Santa Iglesia, en el momento que asistamos a la misa, las gracias, las bendiciones se actualizan una vez más. No es que nosotros en esta Navidad vamos a celebrar lo que sucedió hace 2000 años. Sí, pero las gracias y las bendiciones se verifican en el momento de la Sagrada Santa Misa, en la liturgia, donde las gracias, las bendiciones, ahí están presentes. Es la misma Navidad, para entender, que hace 2000 años se dio, se verifica en ese momento. Y esas gracias y bendiciones están a nuestra disposición. Es solo juntar y pedir, Señor, yo quiero ir al reino de los cielos. Tú viniste por mi salvación. María Santísima, la divina apóstola, salva, me protege. Ya fue el minuto. Perfecto. Que la Virgen los ayude. Don Leopoldo nos da la bendición, y con eso le pedimos la bendición del Niño Dios para todos aquellos que asisten a este podcast. ¿Le parece? Bien, pues que el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe siempre y os haga partícipes de ese deseo de salvación del niño que nace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, queridos amigos, y nos vemos en el próximo podcast, Volando como las águilas, para ver el horizonte grandioso de Dios y de la creación que Dios ha hecho para la salvación de cada uno de nosotros. ¡Salve María! Salve María. Salve María. Salve María.